Buenas noches a todos, ya a la mayoría conozco. Obviamente quiero agradecerle a Diego, que fue el nexo, el que me ofreció la posibilidad, a la UNSADA por el lugar, y bueno, a todos ustedes, porque obviamente es tiempo que uno le quita por ahí a la familia o al trabajo, a las actividades personales, y está bueno que nos juntemos. Personalmente pienso que somos profesionales de la salud y las ciencias médicas son ciencias de continua actualización. Entonces, amerita un ayornamiento de todos los profesionales, y la forma de actualizarnos es con esto, ¿no? Compartir un espacio, ya sea un congreso, un seminario, un ateneo, un ciclo veterinario como este, y la idea básicamente es, mi posición es venir a compartir lo que hago. Puede ser juzgable, puede estar bien, puede estar mal, pero lo interesante de esto es que me imagino que muchos harán cualquier otra cosa. O sea, o a muchos no les interese la especialidad como tal para ejercerla, pero mi intención es ir un poco más allá y que puedan tener cosas que sean extrapolables a lo que hagan ustedes, ¿sí? Por eso van a ver que básicamente mi punto blanco, mi objetivo cuando termine esta charla son básicamente dos cosas. Una, y obvio, como me dedico a la especialidad de la odontología, es valorizar la cavidad oral, pero, y no por estar segundo sea menos importante, es entender al diagnóstico como el fin único del ejercicio clínico. A lo largo de este año cumplo 20 años con la odontología. Comencé en el año 99 ejerciendo odontología en pequeños animales durante 3 años y posteriormente me pasé de manera exclusiva a ejercer la odontología en equinos. Es un año importante para mí porque no me di cuenta que pasaron 20 años y no hice otra cosa que eso. Yo no soy clínico y siempre pensé que para que la gente me crea, aunque no tenía trabajo y aunque no tenía dinero, nunca toqué otra cosa que no sea un instrumento odontológico. Pienso que es la manera de poder defender la especialidad y de no pasar a ser una competencia para un clínico y que ese clínico confíe en mí y que me pueda derivar. Hola. Pueden traerme un caballo manco, pueden traerme un caballo tuerto, pueden traerme un caballo lastimado. Yo no me voy a meter en eso, a mí me interesa la boca, siempre y cuando la patología con que venga no interfiera en la posibilidad de desarrollar mi especialidad. Por eso, básicamente, hace 2 años comencé lo que di en llamar el proyecto diagnóstico. Es un decálogo que fui escribiendo a lo largo del tiempo por la experiencia que fui viviendo del ejercicio de la especialidad en el país. Y me empecé a dar cuenta que quizás haya algún error en los estudios universitarios, pero tenemos la gran costumbre de dar vuelta el método semiológico y empezar por los métodos complementarios para continuar después por la clínica. Pero en realidad la semiología indica que primero la clínica va a ser soberana y posteriormente la complementariedad de las cosas que querramos echar mano, es decir, las placas, la ecografía, la tomografía, la resonancia o lo que fuere. Como siempre trato en las charlas de incorporar un poco de cultura, de tratar de ver a la profesión desde otro lado. Me pareció bueno en esta oportunidad, este es un mes importante, hoy se cumplen 25 años de la tragedia de la AMIA, el 12 de julio se cumplieron 19 años de la muerte del doctor Favaloro, y este médico, el doctor Henry Marsh, es un neurocirujano británico de reconocimiento a nivel mundial, es una gran persona. Pablito. No sé, querido, ¿cómo andas? Es una persona que ha contribuido a la neurociencia mundial de manera increíble, es un apasionado por lo que hace y aparte de eso es un eximio escritor. Y el último libro que rescaté de este doctor me pareció algo muy bueno para nosotros, para recordar qué juramos cuando nos recibimos. Nosotros cuando nos recibimos juramos, y ese juramento es un juramento hipocrático. Hipócrates que dijo lo que este señor escribió en su libro, ante todo no hagas daño. Es decir,
cuando vayamos a hacer algo, primero pensemos en que lo que hagamos sea en beneficio y no en perjuicio de nuestro paciente. Este doctor escribió muchos libros, su último libro es un libro que se los recomiendo, se llama Ante todo no hagas daño, y cuenta en él su trayectoria como neurocirujano, dando una enseñanza de vida realmente muy importante. Bueno, como les decía, este año cumplo 20 años con la odontología en general. En el 2002 tenía pelo, me desplacé de la odontología de pequeños animales porque los pequeños animales nunca me apasionaron y empecé a trabajar en equinos, para lo cual viajé al exterior y bueno, allí viví durante varios años en diferentes lugares. Lo que pongo esta foto para darme cuenta personalmente de cómo evolucionó esta especialidad a lo largo del tiempo, porque este era un set de limas manuales que se lo compré a un americano, Donald Matlock, con el cual empecé a trabajar. Y bueno, el trabajo, fíjense, era un trabajo absolutamente manual, artesanal. No contábamos con muchos instrumentos en esa época, y estamos hablando del año 2002. Y tuve la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de recorrer diferentes países en busca de ver cómo se trabaja o tratando de llevar la especialidad a otros lados. Hoy, el primer viaje que hice a Alemania en el año 2003, era muy raro ver a un especialista en odontología, no había, por eso había trabajo y por eso viajaba. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy, en el año 2019, Alemania, de lo que es Europa, es número 1 en los avances en la odontología de equinos. Es decir, pasaron muy pocos años en donde creció expansivamente la especialidad. Y hoy miro estas fotos y pienso qué pasó desde el año 2000 hasta la actualidad. Lo que sucedió fue lo que debería de suceder en todas las especialidades. Ahora sí se van a dormir, gordo, no te duermas. La especialidad creció infinitamente. Las empresas que producen instrumentos crecieron geométricamente. Los conocimientos crecieron porque se puso plata en investigación, porque las grandes facultades del mundo becaron a gente que sabía para poder investigar y para poder saber hoy lo que es un diente, cuál es la vida del diente, cómo come un caballo, por qué la boca puede generar un impacto, un efecto dominó en el resto de su metabolismo. Por eso, porque la ciencia investigó, esa investigación se bajó a la práctica diaria y hoy en día tenemos disponibilidad de una alta gama de instrumentos, disponibilidad de una un gran espectro bibliográfico con asidero científico que nos permite a nosotros hacer un trabajo sabiendo a lo que apuntamos, no como antes. Y cuando digo no como antes, me pareció bueno, estábamos hablando con el doctor Becú y dijo algo que por eso escribí esto. ¿Qué es lo que primero pensamos? ¿Qué es lo que primero piensan? Quizá no tanto los jóvenes, sino los que somos más grandes cuando hablamos de odontología para equinos. Cuando yo llegué a la Argentina con la especialidad, mejor dicho, cuando osé decir que me iba a ir a especializar en esto, los colegas con los cuales estuve me dijeron que estaba loco, simplemente por ignorancia, y la ignorancia muchas veces engendra dureza. La educación nos permite seguir avanzando. Por lo tanto, lo que nos imaginamos siempre es una persona que va a bajar con una lima de mango universal y un abrebocas con suerte y una mordaza y que le va a meter eso en la boca. Esa era la imagen que yo tenía cuando salí de la facultad. Eso no es odontología, eso es otra cosa. Entonces, decidí plasmar esto que se llaman las 4 fases del conocimiento. Las 4 fases del conocimiento están en esta última edición de Clínicas de Norteamérica, una edición especial de odontología equina, y el doctor Jack Easley ha definido estas 4 fases que me parecieron relevantes. La fase número 1 es la era de los expertos. ¿A qué llama la era de los expertos? A lo que
está sucediendo en la Argentina, o lo que sucedió durante muchos años acá, es decir, una persona que comenzó a hacer algo sin saber si estaba bien o mal, lo hizo durante muchos años y cuando un profesional nuevo se juntó a esa persona le transmitió una transmisión espontánea en la sociedad, le transmitió lo que hacía, sin juzgar si estaba bien o estaba mal. Eso es la era de los expertos. Alguien que hace un oficio sin saber si está bien o está mal, pero lo que considera que sabe se lo transmite a otra persona que está comenzando. Sin maldad de transmitir algo que pueda generar daño o beneficio, ¿sí? La intención es de capacitar a otro. La era del profesionalismo hace referencia a que ya esa persona no transmite algo que no tiene asidero científico, está transmitiendo algo que en algún lugar, bajo una currícula, lo aprendió, como puede ser quienes egresaron de una facultad, veterinarios que de repente tienen un ayudante que los está acompañando y les está transmitiendo información que ese profesional la sacó de una casa de estudio y que por ende se supone que tiene un asidero científico que justifica y valida lo que uno está haciendo. La era de la ciencia es lo que está pasando actualmente con la odontología, es decir, las facultades empezaron a investigar y se dieron cuenta que había un gran campo oscuro en esto que no se sabía y que había que saber. Eso es lo que la ciencia está aportando, todo lo que se está estudiando, todos los proyectos, toda la información nueva que está apareciendo es la era de la ciencia. ¿Para qué? Para terminar, como lo que ya sabemos, medicina basada en evidencia. Es el punto más alto, más importante de lo que es el conocimiento. Normalmente se considera a nivel internacional que la odontología está en la era de la ciencia, ¿sí? En la tercera fase. Mi pregunta es, por lo tanto, ¿en qué fase se encuentra en nuestro país? Y en lo personal siento que estamos en la fase número 1, donde la transmisión es de cosas que aún no tienen asidero o de personas que no tienen formación y que lo están transmitiendo, podríamos decirlo, de buena onda o con buena intención. Entonces esto está mostrando indudablemente que necesitamos trabajar mucho, que necesitamos seguir con estos mecanismos de educación para que podamos seguir avanzando a la era del profesionalismo. Esto simplemente lo puse para saber aproximadamente en dónde estamos parados y qué es lo que sentimos nosotros de la odontología. Al principio, cuando llegué en el año 2002, que empecé a traer algunas cosas al país, como estamos acostumbrados los argentinos, todos se pensaron que venía a vender un buzón, que era lo que normalmente pasa, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué se puede hacer adentro de una boca? ¿O qué hay adentro de una boca de un caballo? Hay un montón de cosas, lo que pasa es que nadie nunca la había visto. Y eso es lo que quiero mostrar. ¿Qué pasa o qué pasaba o qué va a pasar cuando vemos un caballo flaco? ¿Qué es lo que primero se nos ocurre? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que echamos a mano en primera instancia de decir, bueno, indudablemente una yegua que está en training de polo, de alto hándicap, no puede tener ese estado corporal? Algo está pasando. Y ese algo nos va a poner a pensar. Y uno piensa sobre lo que sabe. Y uno sabe porque antes tuvo que estudiar. Por lo tanto, si no leímos, si no nos informamos, poco podemos saber. Y si poco sabemos, poco podemos pensar. Por lo tanto, vamos a echar mano a las cosas más fáciles. Podemos pensar que está invadido de parásitos. No hay conflicto de intereses con las publicidades. Traté de poner marcas que sean internacionales. Podemos pensar que está comiendo poco. Podemos sacarle sangre para hacer un perfil bioquímico y ver si hay algo que nos dé indicio del porqué del estado corporal. O directamente podemos empezar a hacer toques medicamentosos y quizá pensar que es una gastritis o tantas otras cosas que podría seguir subiendo en función de que ese animal puede llegar a tener un problema que le llevó a la pérdida de peso. Ustedes bien saben que del capítulo de gastroenterología, pérdida de peso es uno de los capítulos más gordos, más gruesos de cualquier libro de gastroenterología. Y la lista de agentes etiopatogénicos que pueden desencadenar una pérdida de peso súbita, crónica, intermitente, como la quieran llamar o de la forma que quieran, pueden ser muchos, la lista es interminable, pero en el número 1
están los problemas de la cavidad oral. Y el número 1 está no porque el que lo escribió quiso ponerlo en esa categoría, sino porque la estadística internacional marca que de cada 100 caballos, 85 caballos tienen problemas en la boca que pueden ser clínicamente relevantes. Por lo tanto, cuando vemos un caballo flaco, la primera pregunta que me hago antes de invadirlo medicamentosamente es: ¿nos acordamos de examinar la boca? Este era un caballo de salto que supuestamente estaba en desarrollo deportivo y que tenía problemas para ganar peso. Y nadie, ni en su doma, ni en su inicio del training, se le había dado por revisarle la boca. Y me encuentro, de más está decir que este diente, que tendría que tener el mismo tamaño que estos otros, no lo tiene, y que ese caballo con la boca cerrada estaba perforando la mandíbula y estaba incapacitando a que el aparato masticatorio pudiese trabajar de manera normal. Entonces, ¿cómo voy a pensar en desparasitarlo? ¿Cómo voy a pensar en gastar aún más dinero con un omeprazol? ¿O cómo voy a pensar en hacer un recuento de rojos y de blancos cuando en realidad es tapar el sol con el dedo y el problema era otro? Siempre, entonces, recordemos que en la boca se guardan cosas muy preciadas y muy importantes. Y por eso siempre tuve la sensación, si no iba a ser dentista, quería ser herrero, porque me parece que me gusta el arte mezclado con la ciencia. Y siento también que la dureza de un casco guarda dentro la gran debilidad y la gran labilidad de estructuras nobles, tan importantes como el interior mismo de un diente. Elementos que están custodiados por fuera por una coraza muy importante que va a tratar de permitir que las estructuras que están dentro estén absolutamente protegidas, pero cuando hay un daño, cuando hay una solución de continuidad, esa estructura se debilita totalmente e imposibilita que ese caballo pueda desplazarse. El diente, este es un trabajo realizado por uno de los investigadores que más le ha aportado a la odontología, que es Stasic, a través de un sistema computarizado transparentó un diente, este es un segundo premolar, y con rojo está marcado el tejido vivo. El diente no es un pedazo de madera o no es un pedazo de mármol que uno lo puede abrasionar, que uno lo puede gastar sin que le pase nada. Es igual que el diente nuestro. Tiene un corazón debajo de esa estructura tan dura como es el esmalte, la dentina, el cemento. Tiene un corazón vivo que mantiene ese órgano en la boca con vida y que por lo tanto le da sensibilidad. Ahora, si leen la gastroenterología, si leen el manual de fisiología del aparato digestivo, pasa algo muy loco. ¿Qué es esto? Ustedes busquen cualquier imagen del aparato digestivo del caballo y nos encontramos con eso. ¿Qué pasa con el que dibujó esto que no se acuerda que en la cabeza está la cavidad oral? ¿Por qué el aparato digestivo cuando lo estudiamos en la facultad? Y bueno, las patologías de esófago ya casi nadie se las acuerda. Empezamos a estudiar lo que pasaba en el estómago, pero al estómago llegó un bolo alimenticio con una característica tal que va a seguir transitando el interior, la luz de ese aparato digestivo. Ahora, ¿qué pasa en la boca? Fíjense que acá el tubo digestivo sigue como si fuese un esófago y la boca termina en un abocamiento al exterior directo, ¿sí? del esófago. Entonces, la boca es la porción anterior del aparato digestivo y es tan importante como el recto, es tan importante como el ciego, es tan importante como el intestino delgado, como el estómago y el esófago. Nos acordamos del esófago cuando aparece un caballo con un choque esofágico, con una impacción, con una fisura esofágica, con un abocamiento al exterior, con una patología de esófago del potrillo, con una deformación de esófago en sable, lo que quieran. Pero ¿cuál es la función de la boca y por qué la boca no es que la estamos sobrevalorando? Le estamos dando la importancia que nunca le dimos. ¿Qué tiene que hacer el caballo con la boca? Producir esto. Esto es lo que en el caballo se llama bolo alimenticio. Estamos traspolando una palabra usada en la odontología humana, porque el humano cuando mastica termina generando literalmente un bolo de tamaño esférico que va a ser deglutido posteriormente. Pero esa palabra bolo alimenticio, en el caso del caballo, no es literal porque el formato que adquiere
esa porción de alimento procesado es de este tipo, es elíptico, por la forma de masticación que tiene el caballo. El caballo va a producir esto para pasar a la etapa deglutoria. Ustedes saben que la deglución tiene 3 etapas. La primera etapa se produce en el fondo de la boca, cuando el bolo alimenticio golpea el velo del paladar blando y estimula que se desencadene el proceso de la segunda y la tercera etapa de deglución para que entre en el esófago. Pero la boca, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el caballo va a comer una ración por día que va a estar compuesta por fibra, rollo, fardo, pasto a campo natural, y una porción energética o de carbohidrato que va a estar aportada por lo que quieran. Pongamos avena o pongamos un balanceado. Ese caballo va a incorporar eso en la boca y en los 35-40 centímetros de largo de la cavidad oral va a tener que llegar al punto final con un alimento que tenga este formato y una longitud de fibra determinado, 2, 3, 4, hasta 5 milímetros de largo. Mezclado con saliva, ¿sí? Porque la saliva sería como un huevo para una torta, es el elemento de ligue, es el elemento de lubricación. No solamente eso, la saliva guarda un montón de sodio, de calcio, de bicarbonato, de cloro, de enzimas, de factores estimulantes de reparación de la mucosa. Es un elemento que tiene una composición química increíble, muy diferente a la composición química de la saliva de una oveja o de una vaca. Y una cosa interesantísima, que seguramente nunca le prestaron atención, es que el caballo es uno de los únicos mamíferos que produce saliva solamente cuando tiene alimento en la boca, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un caballo que estuvo todo el día sin comer y le muestran un tacho de avena, y van a ver que está desesperado, pero no lo van a ver babeando, como se puede ver un perro o como nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque la glándula parótida, que de las 3 glándulas, buenas noches, de las 3 glándulas es la glándula que por gramaje y por cantidad de saliva que produce al día, produce más de entre 12 y 15 litros de saliva por día, solamente la glándula parótida, se estimula la producción solamente cuando el caballo tiene alimento en la boca y empieza a hacer su ciclo masticatorio. Es en ese momento solamente en donde la saliva empieza a salir por la boca. Por lo tanto, la saliva va a generar la lubricación, va a permitir que ese bolo alimenticio pueda ser deglutido. Simplemente puse esto y no es mi intención hablar de fisiología del aparato digestivo porque acá hay mucha gente que sabe y mucho, pero puse esto para recordar de que lo que en la boca no se puede hacer, el resto del aparato digestivo no va a poder compensar las deficiencias del aparato masticatorio. Es decir, si las fibras se cortaron poco, si el caballo por algún motivo hizo un bypass de su aparato de trituración y lo deglutió sin procesarlo, el resto del aparato digestivo va a recibir el material y va a decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí y esto no. ¿Qué pasa? El estómago tiene 8 litros aproximadamente de capacidad, es el 10% de la capacidad total del aparato digestivo. ¿Qué pasa en el estómago? Obviamente que la digestión es absolutamente limitada, podríamos decir casi inexistente, es mínima, a los fines estadísticos es mínima. La condición del alimento cuando llega al estómago es una alta acidez, que por eso la saliva tiene una alta cantidad de bicarbonato para poder empezar a amortiguar y a compensar el medio ambiente gástrico, y sí hay alguna presencia de enzimas, sobre todo algunas enzimas que vienen viajando a través de la saliva. Una cosa interesante que hoy les dije de factores de crecimiento, ustedes saben que está el mito, ¿no?, que si uno se lastima y un perro viene y lo lame y eso estimula la cicatrización, y eso no es un mito, tiene asidero científico, y en el caballo se corroboró hace muy poco tiempo. El caballo es uno de los mamíferos que más cantidad de factores estimulantes de crecimiento epitelial tiene en la saliva. Por eso que uno por ahí le abre la boca a un caballo, sobre todo de polo, y ven laceraciones, cortes muy grandes, y de repente en 5 días ese caballo ya está la mucosa reparada. Y uno dice, ¿cómo puede repararse tan rápido? Bueno, el mismo proceso masticatorio, la misma cantidad de saliva, los mismos factores de crecimiento epitelial estimulan a que eso se repare de una manera increíble.
El intestino delgado y el intestino grueso tienen dos características diferentes, ustedes ya las saben, las enzimas, pero ¿cuál es la finalidad? Bueno, es una luz, en esa luz va a transitar el alimento y va a ser atacado en algunos lados por enzimas, en donde se va a degradar a su mínima expresión, es decir, aminoácidos, azúcares, minerales, elementos traza, ácidos grasos volátiles. En otro lado va a haber microbios que van a degradar también a lo que quede, pero para que las enzimas y los microbios puedan atacar, la superficie del alimento tiene que estar restringida. Los microorganismos en el ciego no pueden agarrar una fibra que tenga más de 5 milímetros de largo porque no dan abasto a poder procesar y degradar todo eso. Entonces, si empezamos con una sumatoria de imposibilidades de degradación, ese alimento que está en la luz del intestino, cualquiera de ellos, el delgado o el grueso, va a empezar a transitar en esa luz, le van a cerrar las puertas de las vellosidades, no va a poder degradarse, no va a poder absorberse y va a seguir transitando hasta que, y en el mejor de los casos hasta que sea liberado a través de la defecación, o en el peor de los casos hasta que se genere una traba. Y ustedes saben que en los 60 millones de años evolutivos, el caballo evolucionó sorprendentemente sus 4 miembros, es decir, el esqueleto apendicular, evolucionó su cabeza de manera increíble, pasó a tener la cabeza de un braquidonte, de un perro, a ser la cabeza de un herbívoro que tiene 3 veces el tamaño del caballo primitivo, y desarrolló la cuba fermentativa, que es el ciego. Entonces, ¿a dónde se va a trabar? Se va a trabar en los lugares que Charlie ya sabe, que en la válvula iliocecal, que en la flexura pélvica o en cualquier otro lado que haya algo que entorpezca el tránsito, ya sea intraluminal o extraluminal, y que desencadene un cólico. Y en ese momento por ahí nos acordamos que bueno, puede haber tenido un cólico por un cuerpo extraño o porque no estaba masticando bien, y ahí empieza, o ahí nos acordamos de la boca. Por lo tanto, lo interesante es ver que el cráneo evolucionó en 60 millones de años, se transformó en una máquina súper eficiente de degradar fibra, porque el caballo fue impresionante. Para los que no saben, este año se cumplen 500 años del caballo en América. Hace 500 años que llegó el caballo a América, después de un largo trajinar. El cráneo está compuesto por más de 22 huesos. Fíjense, cada hueso, quiero aclarar que las fotos que no son mías, yo aclaré de quién son y son gentileza y le agradezco. En este caso, la doctora Lizzie Dietrich, una colega brasilera, que se tomó el tiempo de pintarlo, y tomé esa foto con su permiso. Pero ¿qué quiero marcar acá con esto? Que cada color es un hueso diferente, los huesos están articulados entre sí con articulaciones muy propias, que son las suturas óseas de los huesos planos, y que todos en su conjunto van a tratar de generar lo que sería de la órbita hacia rostral el macizo facial, es decir, el aparato masticatorio. ¿Sí? Recordemos que el cráneo, el hueso más importante del cráneo, fíjense que es el hueso negro, que es el hueso maxilar, ¿sí? El hueso maxilar es, desde el punto de vista del estudio anatómico, el hueso más importante del cráneo, porque forma parte del paladar duro, porque le da pared y estructura a los senos paranasales, porque aloja a los dientes, a la mayoría de los molares y premolares. Por lo tanto, es una estructura absolutamente delicada. Y, por ende, para poder comprender qué es lo que pasa desde el punto de vista anatómico, hay 4 cosas que tenemos que tener presentes que caracterizan al caballo y que lo diferencian de otras especies, que son estos 4 conceptos de los cuales voy a hablar: la ipsodoncia, la erupción dental, el patrón masticatorio y la anisognatia. Como le decía, el patrón masticatorio, ¿cómo mastica un caballo? Generalmente el concepto rápido es que mastica como si fuese una vaca, ¿no? De lateral, ¿sí? La mandíbula excursiona hacia un lado o hacia el otro. Eso es un concepto coloquial, ¿sí? Pero desde el punto de vista científico, si nosotros miramos un caballo de frente, como se hacen los estudios de
a través de video, ¿no? Se ponen marcadores, como se hacen en claudicaciones, pero en este caso para evaluar el movimiento del aparato masticatorio, se ponen marcadores videográficos en los labios y se los enfoca de frente y a partir de ahí uno puede ver con referencias cómo se va moviendo la mandíbula respecto de la maxila. Si nosotros viéramos un caballo de frente, o sea, el caballo nos está mostrando la nariz y en ese momento está masticando, este es el formato de cómo va moviendo la mandíbula respecto de la maxila, ¿sí? Hace un formato un tanto elíptico en las 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el caballo obviamente tiene un ciclo masticatorio. ¿Un ciclo masticatorio qué es? Es lo que ocurre desde el momento 0 hasta el momento 1 y en esa barra de tiempo transcurren 4 fases. Una fase de apertura, una fase de cierre, una fase de trituración y una fase de recuperación. Es decir, queda la mandíbula recuperada nuevamente para iniciar un nuevo ciclo masticatorio. Pero fíjense, ¿en cuánto tiempo un caballo completa esas 4 fases? En menos de un segundo. En menos de un segundo, cuando uno dice 1, 2, el caballo cumplió esas 4 fases y las volvió a repetir. ¿Cuántos movimientos de esos va a hacer el caballo a lo largo del día? Va a depender de la vida que tiene, de lo que esté comiendo. Un caballo en la naturaleza puede tener 50, 60 mil ciclos por día. Un caballo estabulado no llega a los 10.000. Entonces ahí ya empezamos a ver desequilibrios, porque es un animal que tiene un motor muy potente y que lo está usando solamente para ir por la colectora a 60. Entonces, en algún momento ese desbalance en la utilización va a empezar a pasar factura. Los caballos, al igual que para trotar, o mejor dicho, para galopar, se sienten más cómodos a una mano que a otra. El caballo se siente más cómodo a un lado que al otro para masticar. Y la mayoría de los caballos son zurdos al momento de masticar, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado a nosotros que fuimos al dentista y por ahí nos sacaron una muela de un lado y uno empieza a masticar del otro, ¿sí? El caballo también tiene preferencia, hoy Freddy lo corroboramos, y eso se puede corroborar de manera muy fácil porque generalmente el primer músculo que se hipertrofia ante un exceso de trabajo es el músculo temporal, que es el músculo que tiene la función de traccionar del proceso a la mandíbula para levantarla. Es ese músculo el que primero marca una asimetría, ¿sí? Se agranda el músculo de un lado, del lado que masticó, y se deprime o hay una amiotrofia del lado que no masticó. Bueno, acá solamente puse algunos datos, pero estos datos van a ser comparativos. ¿Cuánto puede morder un caballo? ¿Sí? Porque yo les puedo asegurar que si meten el dedo y si alguno le mordió un caballo y se muerde, que es impresionante. Sí, muerden muy fuerte y muerden más fuerte aún cuanto más cerca esté el diente de la articulación temporomandibular por un tema mecánico, ¿sí? Cuanto más cerca esté del punto pivotante, más fuerza, más presión sobre unidad de superficie va a haber. Pero para que tengan una idea, un correlato, fíjense, el máximo registro de la mordida, 1724 newton. Para que tengan una idea, un carnívoro, como puede ser, por ejemplo, una hiena, que de los carnívoros el que más fuerza tiene unos 400 newton de fuerza. Y de los mamíferos gigantes, el más fuerte es el hipopótamo, y tiene 8000 newton de fuerza. Tiene muchísimo menos dientes, pero que no te agarren, porque sí tiene casi, fíjense, 2000 newton contra los 8000 de un hipopótamo. Para que tengan una idea, el caballo tiene mucha fuerza de trituración en diferentes sentidos, axiales y laterolaterales. El caballo tiene entre 36 y 44 piezas dentales, dependiendo si es una hembra, si es un macho, si tiene los 4 primeros premolares o no. Y fíjense, toda esa estructura dental estuvo armada para que el caballo sea un consumidor nato. El caballo se desarrolló para estar todo el día con la cabeza en el pasto, comiendo, comiendo y comiendo. 17, 18 horas de las 24, ¿sí? Está hecho para desplazarse más o menos 60 kilómetros por día, para vivir en sociedad y para comer solamente un alimento alto en fibra, fibra degradable, fibra estructural y no estructural, ¿sí? Hablamos de estructural o no estructural, si presenta lignina o no la presenta. Salud.
Por lo tanto, estamos viendo ya que con la domesticación del caballo llevamos, lo presionamos, lo focalizamos a que indudablemente empieza a tener problemas. Porque de un caballo que va a estar 17 horas masticando, con suerte está 3 horas por día. Con un caballo que va a estar 50.000 veces haciendo un ciclo masticatorio, con suerte va a llegar a 8 o 10.000 por día. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese superávit de ese aparato masticatorio? Va a pasar que va a haber problemas. Acá lo que intenté hacer es una endoscopía oral. Este diente de acá abajo es un diente de la mandíbula y este es un diente de la maxila. Yo puse una óptica rígida en el vestíbulo de la boca y empecé a mover la mandíbula para que vean cómo la superficie masticatoria estarían haciendo, lo voy a volver a poner otra vez, la mímica de la trituración. Es decir, acá en el medio va a ir entrando el pasto y esos dos dientes que se van rozando, y ese es un caballo real, o sea, ahí no es un cráneo. En ese espacio, que casi es inexistente, de 1 milímetro de luz, se va a meter el pasto y los ribetes abrasivos del diente, que es básicamente el esmalte, van a permitir generar un excelente molino de trituración. Un diente contra el otro va a ser como agarrar dos piedras y poner entre medio de las dos piedras un vegetal. El rozamiento de dos superficies duras contra una superficie más blanda va a degradar el elemento. Hablamos entonces del patrón masticatorio, de cómo se mueve la mandíbula. Ahora quiero hablar de por qué el diente erupciona a lo largo de la vida, que es un concepto que por ahí nosotros decimos, bueno, los dientes crecen a lo largo de la vida, y es un error de concepto. El diente que crece es el de un ratón, es el de un cobayo, es el de un hámster, es el de un lagomorfo, como la vizcacha. Ese diente crece. Si ustedes le sacan un diente a un conejo, lo van a sacar y van a ver y decir, le debe haber quedado un pedazo de diente adentro, porque el diente está totalmente abierto, parece que no tiene raíces, pero el diente nunca tiene raíces porque está en continuo desarrollo. Pero el diente del caballo sí tiene un crecimiento limitado en el tiempo. El diente crece y cuando llegó a la dimensión genéticamente determinada, para, no hay más crecimiento. Entonces el crecimiento en el caballo es limitado en el tiempo. Eso se llama anelodoncia. Pero ¿qué pasa? Si ese diente crece y, como ya sabemos, está alojado en este saco óseo, en el alvéolo, está alojado en un alvéolo, es decir, del 100% del diente, el 90% del diente está metido dentro de un saco óseo, que es el alvéolo, y el 10% es lo que vemos cuando abrimos la boca. Si ese caballo mastica y esa masticación va generando un desgaste de la corona del diente, llega un momento que si el diente no reemplaza lo que se desgastó, el caballo se queda sin diente y se va a morir. Entonces, ahí entra en juego lo que es la erupción. La erupción es un proceso que está compuesto de varias etapas que permite de que el diente no esté dormido nunca dentro de la boca y esté continuamente siendo empujado hacia la cavidad oral. Entonces, si el diente se desgasta y el diente erupciona, se mantiene en condiciones normales un equilibrio. Un diente se desgasta 3, 4, 5 milímetros al año y erupciona otros 3, 4 milímetros al año, va a haber un mecanismo de compensación que matemáticamente le va a permitir a un caballo tener diente hasta los 24 o 25 años. Digo matemáticamente porque hay una cuenta. Si un diente erupciona, el primer molar está al año de vida en la boca, tenemos una longitud que la podemos medir, podemos sacar una cuenta de cuánto se atriciona por año, entonces podemos sacar una cuenta hasta cuándo va a tener diente. Es mentira, porque hay caballos que tienen 34 o 35 años, como pasa Pablito Costa en las yeguas cuarto de milla, que es la raza más longeva que existe, junto con la palusa y la árabe, y hay yeguas que tienen 36, 38, 34 años y siguen teniendo las piezas dentales en la boca. Y el caballo normalmente se muere por un problema mecánico, salvo que sea por una enfermedad, no por un cólico, que sigue siendo la causa número 1 de muerte, no sé, creo estadísticamente. Entonces, ¿qué hace que el diente salga? Muchas cosas. El hueso se remodela continuamente. El ligamento periodontal, que es esto que está acá, marcado de rojo y de negro, que es un ligamento, como cualquier otro, fibras colágenas que unen al diente al hueso.
Entonces no es que el diente está clavado adentro del hueso, no, porque eso sería una anquilosis de dos estructuras. El diente está metido adentro del hueso, pero entre medio de los dos hay un elemento amortiguador, porque imagínense, 1700 newton de fuerza. Si dos estructuras que no tienen un mecanismo de amortiguación están sometidas a una fuerza axial, estallarían. No podrían resistir. Entonces la naturaleza metió en el medio a un tejido que está altamente vascularizado, altamente compuesto por fibras elásticas, para que sean el mejor amortiguador de dos estructuras duras. Pero ¿qué pasa en esa circunstancia? Se genera otro elemento anatómico que es una articulación. El diente está metido adentro de un saco alveolar, en el medio hay un ligamento, y si uno lo agarra con el dedo, el diente tiene una pequeña movilidad. En el humano es mucho más marcada. Cuando lleguen a su casa, agárrense un diente, un colmillo, lo van a mover y van a decir, esto se está moviendo. Bueno, salvo que no sea una enfermedad periodontal o una patología, el diente tiene que tener normalmente menos de 1 milímetro algo de movimiento. Ese movimiento es lógico para amortiguar los golpes. En el caso del caballo, el diente está metido adentro del alvéolo y ahí conforman una articulación. Y la articulación se llama gonfosis. Es un nombre muy propio, muy particular, pero es una articulación al fin. Como toda articulación puede sufrir de artrosis, puede sufrir de patologías que inhabiliten al órgano que dentro de la misma se articula a poder cumplir su función. Todo esto es un diente, en este caso es un cuarto premolar, una foto que saqué justito después de una extracción, para que vean que esto que está brillante es la parte del diente que está adentro de la boca, ¿sí? La corona clínica, la parte del diente que trabaja. Y todo esto que quedó pegado, ese tejido altamente vascularizado, que es súper duro para sacarlo, es el ligamento que le estaba permitiendo a este diente quedarse bien ancladito al hueso en donde estaba. Y ese ligamento tiene múltiples funciones. La más importante es empujar al diente a que esté saliendo hacia la boca, a que el proceso de erupción continúe a lo largo de toda la vida, pero no es una pendiente positiva al infinito. La tasa de erupción con un paciente geriátrico disminuye notoriamente, ¿sí? Es decir, el diente de los 5 años hasta los 16 años tiene una tasa de erupción que es pendiente positiva y después cuando entra la geriatría, esa tasa de erupción empieza a decaer. Y marqué acá dos cosas importantes. Al igual que nos pasa en los humanos, uno a veces piensa cómo, o ve un niño que tiene problemas en la erupción y que tiene los dientes mal erupcionados, y uno piensa cómo un arco fijo, cómo una ortodoncia puede generar un movimiento tan notorio que de repente en el transcurso de 45 días ya los dientes están alineados. Eso marca que hay un dinamismo muy grande, que el hueso se remodela, que los dientes se mueven, que se abren, que se cierran, que se generan espacios. En el caballo pasa lo mismo. Pero lo más importante de todo esto son las relaciones anatómicas, los daños colaterales que se pueden generar ocasionados primariamente en la boca. Y digo esto porque, como van a ver, la mayoría de las consultas o de las derivaciones llegan por problemas del aparato respiratorio anterior. Y cómo el aparato respiratorio anterior puede ir de la mano con una patología de la boca simplemente al entender esto. Segundo premolar, tercer premolar, cuarto premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. Estos 3 molares están metidos dentro del seno maxilar, rostral en este caso y caudal en estos otros 2. Es decir, que si este diente se infectó, si esa raíz se infectó, como nos puede pasar a nosotros, que nos agarra un absceso apical, esa infección va a empezar a caer en esta estructura paranasal. Esa estructura paranasal se va a empezar a llenar de moco, ese caballo va a empezar a largar moco por un hollar, en el mejor de los casos, o a veces ese seno se empieza a distender y el caballo empieza con una disnea. Y el motivo de la consulta es la disnea, pero es una disnea de origen odontogénico, el problema surgió en la boca. Entonces las relaciones anatómicas son fundamentales al momento de interpretar las patologías. Y lo mismo pasa en la mandíbula. Muchas veces vemos un caballo que tiene una fístula, no, pero está lejos de los dientes, porque uno se imagina que el diente es la partecita que está dentro de la boca, ¿no?
Pero ¿y qué pasa en el resto en el plato lateral de la mandíbula? Este es el plato lateral de la mandíbula, del cuerpo mandibular. Fíjense hasta dónde llegan. Y ahí es fácil entender, y esta foto me gusta mostrarla cuando hablo a veces de embocadura o eso a gente no veterinario, sino quienes estén relacionados con el manejo del caballo. Cómo simplemente con un pequeño palito correctivo en un caballo que esté en doma, se puede terminar dañando un diente que va a terminar en un absceso. ¿Sí? Y digo esto porque el 90% de mis pacientes son caballos de polo, y generalmente todos los caballos, el 98% estadísticamente de las patologías que tengo son en mandíbula, y todas son infecciones apicales, y todas son en caballos de 4 años y medio, recién entregados de doma. Fíjense, el hueso acá es muy delgado, cualquier pequeño golpe que se genere va a generar una solución de continuidad, aunque no sea macroscópicamente visible, que va a terminar generando una infección de un diente con una raíz muy abierta, muy grande, con un gran caudal vascular, que listo, ya está, se metieron las bacterias ahí y ahí no hay otra que la extracción para poder controlar eso. Entonces, ¿qué hay dentro de todo el cuerpo mandibular? Está lleno de dientes por todos lados, es campo minado. Cualquier traumatismo es muy factible que termine involucrando algo del diente. Vimos el patrón masticatorio, vimos que era la erupción dental continua, y ahora voy a hablar de esta palabra rara, pero no importa, hagan de cuenta que no les dije nada. Los dientes nuestros son dientes que pertenecen a la familia Brachydonte, es decir, son los mismos dientes que tiene un perro, que tiene un gato, que tenemos nosotros. ¿Y cómo son? Bueno, uno se mira en el espejo y vemos que hay una corona clínica. Cuando va llegando a la encía, el diente se estrecha, tiene un cuello. Y después tiene una raíz, que si alguno fue al dentista y le tuvieron que sacar algún diente, espero que sea de leche, el diente sale y tiene una raíz importante. O sea que de un diente humano, si uno lo mide con un calibre, del 100% de su longitud, el 50% es corona y el 50% es raíz. Ahora, el diente del caballo es absolutamente diferente. Y este es un diente maxilar que fue cortado sagitalmente al eje longitudinal, a lo largo, desde la zona de la raíz hasta la zona de la mesa masticatoria. Y fíjense, un diente que no tiene forma, no tiene un estrechamiento, no tiene cuello, ¿sí? Es casi uniforme desde el ápice hasta la mesa masticatoria, ya una gran diferencia. La otra gran diferencia es que del total de su longitud, solamente el 10% son raíces y el 90% restante es corona. Y la corona va a tener el nombre dependiendo del lugar en donde esté. La que se ve adentro de la boca es la corona clínica. Ahora, lo que está tapado por la encía y por el resto del hueso alveolar es la corona de reserva. Y la palabra está indicando que está en reserva, está en el banco de suplente hasta tanto le toque poder salir a la boca y pasar a ser corona clínica. Y esto que se ve acá, esto es un trabajo que hizo el doctor Dixon en la Universidad de Edimburgo, esto que se ve acá es el tejido vivo, ¿sí? Este es el tejido vascular, lo que mantiene al diente vivo. Y otra diferencia muy grande, y es el dolor de cabeza que tenemos nosotros, ¿por qué se le hace tan fácil a los dentistas de pequeños o de humanos poder hacer un tratamiento de conducto? Porque el caballo tiene invertido su sistema endodóntico, es decir, la vida interna del diente del caballo está dada vuelta respecto de lo que pasa en los perros. ¿Por qué? En el humano, si esto fuese un diente de humano y esta es la corona, tendría una gran cámara pulpar acá, es decir, un centro de relevo, todo el tejido vital ahí arriba, y hacia abajo, hacia las raíces, saldrían los conductos radiculares. El caballo los tiene dado vuelta, la cámara pulpar la tiene acá arriba, pegadita a las raíces, y los cuernos pulpares están hacia la mesa masticatoria. Y esto genera un gran desafío en la posibilidad de hacer un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque en el humano es muy fácil abordar la cámara pulpar y limpiarla, porque está ahí al alcance. Uno hace un agujerito con una fresa y se cae en una gran olla y puede limpiarla y la tiene a mano. En cambio acá uno tiene que atravesar unos 8 o 9 centímetros para llegar a la profundidad de esa pequeña cámara pulpar para poder limpiarla. El sistema endodóntico está dado vuelta. Esto es simplemente para mostrar un corte transversal al eje longitudinal de un diente de la mandíbula y de un diente de la maxila. Pero lo que quiero mostrar acá es que, grábense esta imagen, este ancho es mucho menor que este ancho. Es decir,
Los dientes de la mandíbula son más angostos que los dientes de la maxila. Por eso, y la que se mueve es la mandíbula. Entonces, por eso cuando el aparato masticatorio trabaja, la analogía que se busca comparativa es la de un mortero, en donde el recipiente sería el diente maxilar y en donde lo que se usa para romper sería el diente mandibular. Entonces, el diente mandibular va a trabajar sobre la mesa masticatoria del diente maxilar, degradando el elemento, haciendo la vez de un mortero. Y ahora me queda definir este término, que es la anisognatia. Anisognatia es una etimología grecolatina, una palabra antigua, que significa que hay una diferencia de anchos. Y este corte, que es sobre un cráneo, sobre un cadáver, es un corte transversal a la altura del primer molar, no importa la altura de dónde. Pero lo que quiero marcar es que si nosotros trazamos una línea desde la cara vestibular de este maxilar a este otro maxilar y trazásemos una línea del mandibular al mandibular, vamos a ver que los dientes mandibulares están más juntitos que los dientes maxilares. ¿Cuánto? 23, 24, 25, 27, 30%. ¿Sí? Es decir, la mandíbula es 30% más angosta que la maxila. ¿Sí? En los burros, es decir, en los asnos, llegan a ser del 30, del 32%, y en los caballos llega a ser menos, del 23 al 24%. ¿Por qué le digo este dato? Porque ¿qué tiene que ver? Que un burro tenga la mandíbula más angosta y un caballo la tenga más ancha. El proceso evolutivo los hizo desarrollar en distintos lugares y el burro se adaptó achicando la mandíbula a tener más recorrido masticatorio y a poder degradar elementos con más cantidad de fibra que el caballo. Por eso, la selección del más apto hizo a que todos los asnos tengan la anisognatia mucho más marcada que el caballo. Ahora, esta diferencia de ancho va a generar que las superficies se desgasten desparejo. Y fíjense que hay un ángulo, ¿sí? Esto no está desgastado de manera horizontal, porque si estos tuvieran ángulos de cero horizontales, no se tocarían nunca y nunca podrían degradar el alimento. Tienen un ángulo que va de 12 a 15 grados, no importa cuánto, pero está angulado, ¿sí? Es su aplomo. La boca tiene un aplomo, así como los cascos tienen su aplomo, la boca tiene un aplomo. Entonces, si esta mandíbula se va a desplazar de manera elíptica, va a explicar por qué en el caballo se desarrollan filos en las caras vestibulares de los dientes maxilares y filos, sobre todo, en las caras linguales de los dientes mandibulares. Que eso es lo que normalmente cuando metemos la lima y atacamos ahí, tratamos eso, que es una de las tantas patologías que puede haber en la boca. Y esta otra foto interesante de una maxila, este es el paladar duro, y esta es la mandíbula. Acá es notoria la diferencia, fíjense, la regla muestra cómo estos dientes están más cerca de la regla que estos otros. Ahí se muestra notoriamente la anisognatia que hay. No solamente eso, sino se muestran los dientes. Nada que ver un diente de la maxila con un diente de la mandíbula. Son totalmente diferentes. Pero todos tienen la misma función, es aportar superficie abrasiva para degradar. No importa cómo ni dónde, pero ahí están y el trabajo va a ser romper. Y esta es una foto de aproximación para que vean, estos son los dientes de la maxila y esto es lo de la mandíbula. Y estos son las famosas puntas de muela, que es un término que no es un término, es un término coloquial, no es un término profesional, y la palabra son puntas filosas de esmalte. La palabra odontofito no existe, no sé de dónde salió, fue un error en la traducción, en la literatura internacional no existe, es algo que nosotros lo decimos, pero el término es puntas filosas de esmalte. ¿Y por qué de esmalte y no de otra estructura? Porque acá se ve bien claramente, notan que este color de acá es un color que no es transparente, ¿sí? Este es el color tiza del cemento, que es el último tejido que rodea el diente. Pero esto, si yo pongo una luz acá atrás, voy a ver que se va a atravesar el haz de luz por este lugar. Esto es solamente esmalte, el esmalte es transparente. ¿Pero por qué ahí nada más hay esmalte y no hay cemento? Porque como los dientes rozan continuamente contra el carrillo y el cemento es como si fuese un yeso o una tiza, el carrillo va degradando al cemento que rodea esta estructura
y va quedando expuesto el esmalte. Y el esmalte es como un cuchillo, es muy frágil pero muy cortante y tiene la característica de ser translumiscente. Entonces, esas son las puntas que nosotros vamos a sacar con las limas. Y bueno, ya todos sabrán, los signos pueden ser muy floridos de la enfermedad en la boca, pueden ser de todo. Yo puse los que normalmente se dan, la pérdida de peso, el alimento premasticado en el piso, cualquier tipo de deformación en cualquier lugar del cráneo. Cialorrea, exceso de saliva, descargas nasales de uno o de los dos hollares, baja en el rendimiento deportivo, mal aliento, entre otros, muchos otros. Yo puse lo que normalmente sucede. Esto es lo que vemos normalmente, ¿no? Eso se llama quiding, es pasto premasticado, que el caballo por algún motivo decide ahí escupirlo, pérdida de estado corporal, deformaciones, en este caso maxilares, deformaciones, después vamos a ver este caso clínico, y ahí arriba, ¿qué va a pasar? Y bueno, dice, bueno, algún problema en la apófisis nasal, algún problema, no, eso fue un absceso de un tercer premolar que terminó generando este unicornio, que totalmente alejado de lo que uno puede pensar que eso hubiese sido un diente. Descargas purulentas, bueno, en fin, lo que hoy hablaba al principio, ¿no? De tratar sin diagnosticar, y es por eso que quiero enfocar esto, para que hagan lo que hagan, tengan abuso de las herramientas para que puedan llegar a un diagnóstico. El toque medicamentoso tiene que quedar como última opción terapéutica, ¿sí? Es decir, bueno, le encajo Dexa y antibiótico, lo que no mata tapa, ya está, mañana será otro día. Tenemos que llegar a encontrar qué es lo que está pasando. No podemos poner el caballo atrás del carro. Para eso, la cavidad oral hay que explorarla. Y en un perro por ahí es más fácil, porque si un perro manso uno tiene una técnica, o en un gato puede abrirle la boca e inspeccionar, aunque profesionalmente se debe someter a anestesia a un paciente para poder hacer un examen minucioso de la cavidad oral. Pero bueno, uno puede ver si tiene un primer molar fracturado, se puede observar. En el caso del caballo, no, porque el caballo tiene la gran característica de que la capacidad de apertura de la boca en comparación con la profundidad de la cavidad oral es mínima. Uno le agarra los labios así y mira y sí, no tiene nada. Y lo único que está viendo son los incisivos, algo de los colmillos, y ahí atrás, y ahí se ve una cueva de un oso que no se sabe qué hay ahí adentro. Entonces es importante que desde el punto de vista profesional se utilicen elementos de protección, anteojos, guantes, una buena luz, y bueno, dependiendo de lo que se vaya a hacer, protegerse los oídos, protegerse la nariz, y todo esto por algo lo digo, se sabe que el polvo dental tiene poder carcinogénico, para quienes trabajamos exclusivamente de eso. Se sabe que hay cuántas enfermedades que se pueden transmitir, ¿sí? Cuántas enfermedades, alguna infección por estáfilos, hasta inclusive también rabia. Uno termina siendo fomite de un montón de enfermedades. Si hay un caballo con una arteritis viral, si hay un caballo con una adenitis equina, y yo salgo de uno y me voy a otro, y me voy a otro, y ahí estoy transmitiendo todos los esputos de ese caballo a otro, y puedo estar transmitiendo anemia, muchas enfermedades. O hasta inclusive puedo autotransmitirme enfermedades que son obviamente zoonosis. Y bueno, recordar siempre que somos veterinarios, ¿no? Por eso para mí estos dos elementos no tienen que dejarse de usar. Aunque no sepa nada de corazón, pero el día que escucho algo raro digo, bueno, acá algo raro hay. O un caballo que tenga temperatura. Hoy en día, esto es un termómetro clásico, pero hoy en día para quienes hacen caballo hay termómetros digitales de rápida resolución que están hechos para caballos y es mucho más fácil tomar la temperatura. Pero evaluar todas las constantes y saber que el caballo ese esté pasible de poder sedarse, porque revisar una boca es una maniobra que a nadie le gusta, no nos gusta a nosotros, menos un caballo que tiene instinto de ser predado,
no le va a gustar de que le vengan a enjuagar la boca, abrirla, no le gusta, entonces tenemos que hacerlo cooperador, tenemos que hacer uso de los fármacos que disponemos. Y me río cuando esto porque antiguamente era la anestesia enzimática, ¿no? Era uno arriba del otro, agarrándole la oreja, haciéndole un pliegue en el cuello, poniendo una mordaza, tirándosele arriba y ahí proceder. Pero bueno, estamos viviendo y atravesando una época en donde el diseño farmacológico es interesantísimo y hoy podemos tener un caballo absolutamente plantado, se le puede desarmar la cabeza o proceder a hacer, me imagino, una laparotomía en estación, no sé, un montón de cosas y con un paciente sumamente controlado desde el punto de vista químico, farmacológico. Por eso, siempre sedar, porque se reducen así los riesgos tanto para el paciente como para el profesional, y que utilizar lo que les dé la economía. Ahora sí que lo que les dé la economía, porque yo pongo los 3 ejemplos típicos, la silacina, el butorfanol y la detomidina. Ahí se podrían poner por lo menos 7 drogas más, en combinación o solas. Todo va a depender de la posibilidad económica que tengamos. Sabemos que la detomidina es muy cara en nuestro país, todos se pueden conseguir, el butorfanol es excelente en su combinación, tanto como analgesia no lo uso, pero sí lo uso como sinergizante de la silacina. Y es impresionante cómo en la combinación o solo pueden permitirnos un paciente totalmente cooperador. La pregunta es siempre, ¿se pueden mezclar? Bueno, la respuesta es, si meten en una jeringa 2 cosas que ven que precipita o se pone blanco, tírenlo. Yo no se lo doy endovenoso. ¿Qué es lo que precipita? Lo único que les va a precipitar es si mezclan silacina, si mezclan detomidina, butorfanol y diazepam, va a precipitar. Así que no gasten drogas buenas para que precipiten. Si van a dar diazepam, y me preguntarán si estoy loco, sí, estoy loco, yo sé que estoy loco, soy un apasionado de lo que hago y la farmacología permite hoy usar drogas que las teníamos condicionadas para un derribo de un caballo, como es la ketamina o como es el diazepam. La ketamina se puede utilizar en un animal en estación a su dosis y en su combinación, y el diazepam se puede utilizar en un animal en estación para reducir el movimiento lingual a su dosis y a su periodicidad. Entonces, el diazepam combinado con alguna de estas drogas puede precipitar. Por lo tanto, si vamos a usar diazepam, vamos a usarlo en una jeringa sola. Los efectos indeseados es importante saberlo, ya todos lo conocen. Básicamente el butorfanol, que hay muchos caballos que reaccionan, que parecen que van a convulsionar, ¿no? Que empiezan a mover la cabeza, a castañetear los dientes, a golpearse los labios, pero se les pasa. En 3-4 minutos se les pasa. Para evitar eso es importante que el caballo tenga una base de agonistas alfa-2 puros, es decir, un bombazo de silacina solo. Y después ahí medicar con un butorfanol. Y ahí se tapa la posibilidad del efecto indeseado, que son 2 del butorfanol, que es el movimiento de la cabeza y que es el síndrome de paso perdido, que seguramente les pasó y nunca prestaron atención, que el caballo que está con butorfanol y uno lo va a sondear y de repente da un paso para adelante y al rato otro paso para adelante. Eso está definido farmacológicamente, se llama síndrome de paso perdido, y si un caballo no está en una restricción, como puede ser como se dice, una manga de contención, a veces hay caballos que son sumamente pesados y hay que estar empujándolos continuamente hacia atrás. Recuerden que la detomidina es contraindicada cuando un paciente está con tratamiento de sulfatrimetropin, puede producir problema cardíaco. Recuerden que la detomidina produce, en muy pocos casos, pero produce piloerección, y no se asusten de que un caballo que parece que va a tener un shock anafiláctico, porque se empieza a hacer ronchas en el lomo, pero son ronchas falsas, es porque hay piloerección focalizada y se levantan los pelos, y miente. ¿Y qué jeringa utilizo? Yo en mi caso particular uso jeringa de 5 para la silacina y jeringa de insulina para las drogas caras, porque las quiero dosificar bien y las quiero aprovechar bien. Entonces me garantizo de que el calibre de la jeringa sea bien justo para poder dosificar una detomidina o un butorfanol. Y uso agujas 25-8 de calibre chico para no hacer sufrir a un caballo y cortas para reducir los riesgos de poder hacer
una intraarterial, que aún y todo se puede hacer. Bueno, usar siempre agua, limpiar, que el agua, si es invierno, hoy hablábamos con Freddy, yo en el invierno la caliento, porque a mí no me gustaría ir al dentista y tener una retracción de encía, una sensibilidad y que me dé un vasito de agua con hielo y hacer un buche, porque va a ser un dolor infernal. Al caballo le pasa lo mismo. Entonces, atemperar el agua, usar desinfectantes y cambiarla frecuentemente, ¿no? Porque uno empieza con el balde con agua limpia y al sexto caballo es una grela que es impresentable y pobre paciente que le toque venir en octavo lugar. Lavar la boca con lo que se tenga a mano, iluminarla con lo que haya, pero que ilumine. Y obviamente registrar, hay que registrar. Es un país que no tiene estadísticas, es sorprendente. Bueno, lo miro al doctor Becú, que me imagino que en laboratorio hay estadística. Nosotros, no tanto. Bueno, a mí no me gustan los números y la facultad no nos forma para las ciencias duras y salimos sin saber gestionar y sin saber administrarnos y sin saber sacar una puta cuenta. Pero la estadística es importante. Quizá Charlie tenga estadística por un tema de quirúrgico. La estadística es importante y para poder hacer estadística hay que tener registro. Che, ¿qué porcentaje de distosia hubo este año? Y no sé, porque parieron y uno tiene que andar ahí a las corridas. Bueno, pero no es lo mismo que haya 1% a que haya habido el 10%, porque eso nos puede permitir a nosotros mejorar las cosas. Por lo tanto, mi enfermedad por anotar todo, hasta lo más pelotudo. Es preferible pecar por excesos y no por defectos en la información. Y después, lo más importante, que es el seguro de vida nuestro, que es el abreboca, ¿no? ¿Cuántas veces invita uno a... ¿Querés meter la mano? No. ¿No? O sea, la gente, uno se da cuenta que no, y mira el abreboca a ver si se va a cerrar, porque si se cierra me va a agarrar con la mano adentro. Entonces ahí es donde más dinero hay que invertir, de estar seguro de que yo puedo meter la mano y que, bueno, si hay un accidente puede haber, pero que va a ser poco probable. Esto está prohibido, ¿sí? El que tenga uno que lo tire, ¿sí? Yo cada vez que voy a la veterinaria, y les cuento una historia con el doctor Baldini, con quienes tengo confianza, con los veterinarios que tengo confianza que tienen clínica, fui un día a la veterinaria, y entro a la veterinaria y veo un bidón de clorexidina, no sé, lidocaína, qué sé yo, y una abreboca de eso. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Desde el 2001 estamos en el siglo XXI hasta el 2100. Y veo eso es improcedente. Entonces agarré, lo saqué de la repisa, fui al tacho de basura y lo tiré. Pero como pensé que si me iba, lo iban a agarrar y lo iban a volver a poner, le dije, me lo llevo y esto no es un robo. Voy a hacer un bien a la profesión, lo voy a tirar. Me lo guardé en mi casa. Eso está prohibido, ¿sí? Entonces, cualquier otra cosa que le tengan confianza va a funcionar, pero eso está prohibido. Usamos espejos o podemos usar una óptica, lo que sea, ¿sí? Hay veces que no se puede abrir la boca, que el espacio es muy diminuto y las ópticas asisten, y como van a ver después, muy bien. Algunos elementos de exploración, como si fuese una bandeja de exploración de un dentista de humano. Y es importante que el caballo esté tranquilo, no tengamos un peticero ahí teniendo la cabeza porque se llenan los huevos de tener la cabeza, porque es peligroso, porque no pueden estar ahí, porque quieren hacer otra cosa y se quieren ir, porque necesitamos tiempo para diagnosticar y el tipo no tiene tiempo. Entonces nosotros nos apuramos en contra de nuestro propio beneficio y el beneficio del paciente. Yo utilizo un pie. A veces, en determinadas circunstancias, los cuelgo, dependiendo del lugar en donde esté trabajando. Y ahí, él y yo, en donde no va a mediar ningún otro tiempo más que el que disponga yo. Entonces va a haber una serie de pasos, como le dije, primero ver el paciente que venga en un estado aceptable para poder sedarlo. Si es un paciente que está con un dolor de panza, ¿sí? Dentistas, abstenerse. Revisarle la cabeza en general, y en particular la cavidad oral, ¿sí? Y cuando digo revisar la cabeza, ¿cuántas veces pasa que fue el quinto caballo que vimos y el primero viene el dueño y dice, ¿viste la deformación que tiene acá? No, no la vi. Y pero si lo estuviste revisando, no, pero me metí en la boca, ¿no? Y no le vi el resto de la cabeza, ¿sí?
Entonces es importante antes de sedar acariciarlo, ¿sí? Para que el caballo también genere una relación con nosotros y al mismo tiempo ir viendo qué va a pasar con los huesos planos, como voy a mostrar ahora ejemplos. Como por ejemplo esto, que se ve muchísimo en los caballos de polo. A veces vienen partidas con esta cola de zorro, no sé cómo le quieran llamar. Y me pasó una vez que me llamaron de una caballeriza el año pasado y había un caballo que tenía la nariz así. ¿Sí? La nariz así, inflada, entre los dos hollares, en el cuadrado de la nariz, en el músculo cuadrado, así. Bueno, lo revisaron, sí, pero no sé, que tiene un absceso, no sé qué tiene. Bueno, fui y se habían metido un montón de estas colas de zorro en este fondo de surco labial y habían migrado, se habían trepado, se habían quedado atrapadas, no pudieron salir, hicieron un absceso que surgió por una estupidez, que es pasto en la dieta, que se pincha, fíjense acá, que es súper doloroso, que genera procesos infecciosos muy duros. Entonces siempre es importante vertir los labios, mirar, como en este caso, fíjense, un braquígnata, ¿sí? Un braquígnata que, bueno, pobrecito, se convirtió en vaca a la fuerza y que está lacerándose acá el paladar duro. Entonces ahí también es importante antes de sedarlo ver eso, porque si, bueno, ¿qué voy a hacer con el abreboca? ¿Le da? ¿No le va a andar? ¿Lo tengo que cambiar? ¿Lo doy vuelta? ¿Le pongo otro plato? Mejor no lo cedo porque no le voy a poder abrir la boca. Entonces siempre adelantarse a los eventos. Palpar todos los huesos, como esta yegua de polo, que fui a palpar esto y ¿qué pasaba acá? Hay una fisura, había un espacio que no tenía hueso, ¿sí? Era la piel. Le clavé una aguja y caí en el seno. Entonces es importante si hubo un traumatismo o no hubo un traumatismo. Y era justamente una yegua que tenía una disnea. Tenía un seno aumentado de tamaño hacia la nariz, no se veía fuera de formación y era el responsable de esa disnea. Y también acariciar hasta la inserción del cuello. Porque a veces sí, pero ¿y esto qué puede ser? Bueno, esta yegua tuvo un alambre que se metió por la boca, migró desde la mandíbula y quedó adentro del cuerpo mandibular. Estuve 5 horas de cirugía, no se lo pude sacar. Me sentí el más pelotudo de todo. Se levantó de la cirugía, se fue al campo y yo pensé, el alambre va a buscar salir porque yo ya la había roto toda, o sea, no le quedaba otra que salir y al mes el alambre salió. Entonces es importante tocar los bordes ventrales de la mandíbula, la rama de la mandíbula, la glándula parótida. Total son 3 minutos que nos va a llevar en lo que hace efecto la silacina de poder ver. Y en este caso me di cuenta que el caballo que no tiene labio no puede tomar agua. Y esta es una parálisis facial bilateral por un traumatismo de un caballo que, fíjense cómo tenía el labio totalmente prolapsado y totalmente flácido. Y cuán importante el aparato masticatorio no es el diente. Tejidos duros, blandos y superduros como el diente, duros como el hueso y blando como el resto. Si un caballo no tiene labio, no puede seleccionar el alimento, no puede tomar agua, es incompatible con la vida. ¿Para qué vamos a seguir avanzando hacia las profundidades de la boca? Si eso es incompatible con la vida. ¿Te tenés que ir? Gracias por venir. Abscesos en los maceteros, que a veces suelen verse, y si un caballo tiene un absceso en el macetero, no abre la boca, ¿sí? Porque al abrir la boca uno pone en tensión las 2 porciones del macetero y el caballo obviamente va a decidir no abrirla para no generarse dolor. Y obviamente una vez que administramos la sedación, vamos a hacer una evaluación de la boca, en un orden, ¿sí? A mí me gusta mucho la charla de Carlito de Cólico porque Carlos es un enfermo del protocolo y hace muchos años, cuando me invitó a participar de una institución, lo primero que hicimos, bueno, ¿qué era lo primero que hacer? Bueno, hay que hacer protocolo para cada cosa. Yo hice protocolo para la parte de odontología. Y me gusta la palabra protocolo porque es un librito que uno tiene dentro de la cabeza, que uno va, es un checklist, ¿no? Número 1, tac, hecho. Número 2, hecho. Me imagino una revisión de compraventa, si soy desordenado, me subo al auto, digo, la puta madre, no le hice fondo de ojo, no sé, no le hice una endoscopía,
o no le hice, me olvidé de ocultarlo. Entonces, para eso está el protocolo. Y ese es mi protocolo, el cual sigo, ¿sí? Agotar los recursos para ver todas las aristas de los dientes, todos los lugares de la boca en donde pueda haber algo que me llame la atención. Salí porque no es tiempo de gatos. A ver si este video corre. ¿Por qué es importante hacer la mímica de la masticación? Yegua de polo. Fíjense, ya hay un desgaste en diagonal de esos dientes. Los dientes tendrían que estar desgastados, ¿sí? Tendrían que estar desgastados de manera horizontal, pero acá hay un desgaste en diagonal. Una yegua de polo de alta genética, de alto hándicap. Había perdido estado corporal. Ahí estoy marcando el punto neutral de la maxila, que divide 3 dientes de un lado y 3 dientes del otro, y el punto neutral de la mandíbula. Hacia la izquierda la mandíbula excursiona, hacia la derecha nada. Absolutamente trabado. Ya tenemos la etiopatogenia. Está flaca porque no puede comer. No hay que darle más avena, hay que darle más pasto, no hay que darle descanso, no hay que cambiarle el jinete. No puede comer. Entonces está viviendo como puede. Y cuando le abrí la boca, me encontré con eso. Me encontré con que la mitad de la boca izquierda era normal y la mitad de la boca derecha, por ausencia de piezas dentales en la mandíbula, en el transcurso del tiempo, estos dientes no sufrieron desgaste, siguieron erupcionando y la yegua cuando tiene la boca cerrada, esos dientes se incrustan en la mandíbula y traban la posibilidad de desplazamiento. Entonces esta yegua durante muchos años masticó del lado izquierdo, lo poco que pudo masticar. Entonces por eso vuelvo a la diapositiva del principio, es decir, nos acordamos de mirarle la boca, pero antes, ¿le movieron la mandíbula para ver si tiene movimiento libre o está trabada? O situaciones como esta de decir, a este caballo no le puedo poner un abrebocas, porque donde el abrebocas se apoye sobre estos dientes totalmente con una enfermedad periodontal crónica, las encías retraídas, los dientes móviles, donde el caballo fuerce sobre una estructura rígida como un abrebocas, se van a fracturar, se va a quebrar, y no solamente el diente, sino que se va a fracturar la premaxila. O en este caso donde no hay dientes, una aerofagia con apoyo, se comió todos los dientes. Si este caballo está flaco y está a campo, ya tienen el motivo, ¿no? Ineficiencia de cosecha. Y esta es una imagen que se ve muy a menudo en pacientes traumatizados. Es un caballo con la boca cerrada y pasa también en el humano, ¿sí? Un traumatismo en moto, un traumatismo en auto. No se juntan la arcada maxilar con la arcada mandibular. Hay una luz, no hay oclusión. ¿Qué pasó? Si esa yegua hacía 4 días atrás estaba cerrando normalmente. Esto es la imagen típica de un traumatismo en la mandíbula, una fractura de barra que genera inestabilidad y lo que hace la mandíbula es compensa. Este es el lado que no está fracturado y se mantiene afrontado y este es el lado que está fracturado y empieza a generar un falseo de oclusión. ¿Sí? ¿Para qué? Para no seguir traumatizando a esos dientes cada vez que están excursionando. Entonces, si vamos a revisar o vamos a sacar una radiografía, Dieguito, de una yegua que tuvo un traumatismo y que tiene inflamado acá atrás, aguantémonos las ganas de poner un abrebocas, porque si es una fractura en rama verde y yo le pongo un abreboca, la sigo luxando cada vez más y la posibilidad de reducirla quirúrgicamente se reduce notoriamente. Por lo tanto, antes de poner un abreboca, la abreboca puede ser una herramienta sumamente útil o puede ser un arma letal que nos va a colaborar en terminar de fracturar algo que esté fisurado o de luxarlo aún más si está fracturado. Entonces la intención es generar esto, una boca que esté limpia, un paciente que colabore, que podamos ver todas las estructuras dentales, sin miedo a meter la mano, que podamos ver los paladares, que podamos ver la lengua, que es asiento de varios cuerpos extraños. Y esto es lo que quiero transmitir.
que poder trabajar tranquilos, porque trabajar tranquilo es una mano que nos va a dar el diagnóstico, ¿sí? Ese es mi trabajo diario, es así como trabajo, ese es mi consultorio móvil. El caballo tiene que estar tranquilo, tiene que tener una sedación acorde a la raza, al peso, al procedimiento que vamos a hacer. La iluminación tiene que ser buena, focalizada, blanca, fría. Nos tiene que permitir definitivamente poder recorrer toda y cada una de las partes de la boca sin dejar nada librado al azar. Y así como ustedes ven los potrillos en el aras y se le ven los aplomos, ¿no? Deformaciones flexurales, angulares, no sé un carajo, pero te digo, Freddy, por ahí la emboco con un chueco. La boca tiene lo mismo, lo que pasa es que no se ve, ¿sí? La boca tiene un aplomo, la boca tiene una oclusión que hay que tomar distancia para poder verla, ¿sí? Una distancia prudencial para poder ver, bueno, tiene una boca dentro de los parámetros ideales, o está mordiendo mal como la otra yegua que les mostré. Y si está mordiendo mal, por algo es, y hay que encontrar ese algo, que puede estar dentro de la boca o puede estar asociado a la boca, como puede ser la articulación temporomandibular. Pero fíjense, vamos a arrancar otra vez. Lo que voy a mostrar ahora es una oroscopía, es decir, la cámara de la artroscopía o de lo que sea metida dentro de la boca. ¿Para qué? Porque la visualización que tiene eso es mucho mejor que con un espejo. Y lo que voy a mostrar ahora es una yegua de polo de alto hándicap que había sido atendida durante varios años por un dentista. ¿Sí? Entonces, explicado eso, voy a mostrar, este es el último molar maxilar, el segundo molar maxilar y el primero. Fíjense todas las úlceras que tiene en el carrillo y fíjense que los únicos dientes que no tienen filo son el segundo premolar y el tercer premolar. Es decir, se trabajó en el sector anterior de la boca. Ahí vamos del otro lado, ahí empiezan los filos. Fíjense, para todos aquellos que durante años me dijeron en el polo no es importante y solamente nos interesan los dientes de adelante, yo con este video, medicina basada en evidencias, le muestro que todos los caballos que sacuden la cabeza, que son rejegos a alguna conducta, más allá de descartar problemas de doma y otras cosas, tienen motivo suficiente porque yo invito a meter la mano, a tocar esos filos y no van a aguantar de tener el dedo ahí entre el carrillo y el diente sintiendo ese dolor que es esta úlcera que está a las 24 horas con el caballo, que yo le estoy pidiendo que se concentre en una actividad y el caballo se está mordiendo todos los carrillos. Fíjense las puntas filosas de esmalte y fíjense las úlceras, ¿sí? Entonces, esos son maniobras improcedentes. Si uno va a hacer una tensión en la boca, hay 44 piezas dentales. Uno no puede trabajar sobre 4 porque quedan 40 libradas al azar. Y desde el punto de vista estadístico, hay muchas posibilidades de que en esas otras 40 haya alguna patología. Fíjense, deformaciones que van a terminar produciendo laceraciones en la lengua. Otros, son todos caballos de polo. Extrusiones, un diente que se salió del alvéolo, ese caballo no cerraba la boca. Y este es el caso de la yegua que le comenté, ¿no? Fíjense a dónde tenía este absceso que había reventado, era un cráter, ¿sí? Fíjense. En el momento que llegó a cirugía tenía un globo, yo ahí ya lo había punzado para drenarle todo y para limpiarlo, para limpiar un poco el campo quirúrgico, a pesar de que la cirugía de boca son una mugre, por eso Carlito nunca me quiere ver, porque los principios de asepsia no se cumplen. Y después de una extracción intraoral, este es el diente que le saqué. Pero lo más interesante de esto es que ese diente que saqué, que fíjense que así salió, no le falta una parte, ven que acá se ve todo algo negro, todo eso se había reabsorbido, todo eso material negro es barro dentinario, es decir, es alimento que por algún lado se metió, se pudrió, y no le quedó otra que salir por donde más cerca le quedaba, que era por donde hizo el agujero. Pero fíjense lo importante, esta es la mesa masticatoria y el diente se parece estar sano. ¿A dónde tiene que llegar la minuciosidad de la examinación? A lo que voy a hacer ahora. Yo cuando revisé ese diente, pequé por velocidad en la examinación. Y si bien radiológicamente me di cuenta que el diente ese había que sacarlo, no sabía por qué.
Pero cuando lo saqué y lo revisé, ahora van a ver, ahí estoy moviendo, eso es material necrótico, mucho alimento y detritus celular. Y fíjense ahora con la aguja espinal, ahora se va a borrar esto que, fíjense, ahora voy a hacer un primer plano ahí, y la aguja, ¿qué es? Es un explorador, ¿no? La aguja va a explorar que no haya ningún lugar permeable. Fíjense cómo la aguja se metió por ese tejido vivo y salió al lugar de la lesión. Eso es una caries perforada. Ese puntito negro que era imperceptible en la boca generó todo ese otro quilombo que hizo que ese caballo pierda una pieza dental, un animal de 5 años. ¿Sí? ¿Puede tener más dolor ahí? Sí, por supuesto, sí, y estaba súper dolorida. Yo pequé de rapidez en la revisación, sí, miré la boca, pero como las imágenes radiológicas eran determinantes, yo sabía que ese diente tenía un absceso, fíjense, el trayecto fistuloso, el absceso apical y la radiolucidez de esta parte, que dije ese diente no puede vivir ahí, no se puede hacer algo conservador, lo voy a sacar. Y una vez que lo saqué, explorando con la aguja me encontré con eso. Lo que empezó por algo imperceptible terminó siendo algo trágico. Y ahora, para terminar, voy a presentar este caso. Ahora voy a ir para adelante. Un cliente me llama para derivarme una yegua desde la ciudad de Córdoba. Me dice que la yegua hacía un tiempo que tenía mal olor en la boca. Entonces, como yo no podía ir, él le iba a traer unos caballos y me la manda para acá. Cuando la voy a revisar, me encuentro con esto. Le pregunté al peticiero dónde estaba, me dice, allá en el piquete. Bueno, la voy a buscar. Y voy a buscar eso. Dismétrica, con un sensorio alterado. Y dije, ¿qué voy a hacer con eso? La mato. Entonces lo llamé al dueño y dije, mirá, le mando el video, consulta con tu clínico, porque esta yegua tiene un compromiso neurológico y yo no la voy a someter a sedación para revisar qué tiene en la boca, porque se va a caer y no se para más. Me dijo, bueno, hablé con el clínico no le dio trascendencia, entonces, como yo la vi que estaba totalmente perdida, le dije al peticero, cuando la yegua se muera, me llaman por teléfono que voy a venir a hacerle la necropsia. Y al otro día, la yegua se murió. Entonces, hice la necropsia y encontré entre el primer y el segundo molar, los dientes se habían rotado y se había generado un espacio que comunicaba la boca con el seno maxilar. Y a lo largo de mucho tiempo se había empezado a meter pasto y ese pasto había colonizado todo el seno maxilar. Y entonces ahí el recordatorio anatómico. Recuerden que el seno maxilar caudal está a menos de 1 centímetro de la calota craneana, que la lámina cribada del etmoides es una autopista perforada para el traspaso de bacterias y que una encefalitis puede generar ese síndrome neurológico que fue incompatible con la vida. Por lo tanto, y no es para sobrevalorar a la especialidad, todo puede suceder en la boca. Está comunicada con los órganos más nobles que pueda tener el caballo, sacando los órganos de alto flujo sanguíneo, como es el riñón, el corazón y el hígado, pero está en contacto con el ojo y está en contacto con el sistema nervioso central, en sumo contacto. Y este es un ejemplo literal. Fíjense, eso que tengo agarrado con la pinza de disección es la membrana, el liner del seno paranasal que está totalmente alterado, que está hipertrofiado, que está engrosado porque estaba alojando una cantidad de pasto impresionante, absolutamente podrido, que terminó generando un problema odontogénico, generó una sinusitis de origen odontogénico y posteriormente una encefalitis. Por eso siempre que veo un hematoma etmoidal, que no es mi campo, y veo cómo con tanta facilidad a veces se le inyecta formaldehído para momificar esa estructura y para que no sangre, sabiendo de que eso es, no es colectora, es autopista sistema nervioso central, ¿sí? Y formaldehído que toca una dura madre o formaldehído que toque una neurona es candidato a morir. Por lo tanto, siempre que vayamos a hacer algo,
Agarramos un libro y leemos anatomía. Agarramos un libro y leemos fisiología. Y si quieren información chatarra, se meten en Google y buscan algo. Ese era el diente, el primer molar, que estaba totalmente displásico, y por este espacio se había metido el pasto, primer molar, segundo molar y tercer molar. Por lo tanto, hice un vuelo muy rasante por varias cosas. Muchas cosas seguramente no quedaron claras, pero lo que quiero trasladar es que hay que ser cada vez más minucioso con el diagnóstico. De nada sirve cargar jeringas y dar y administrar sin saber a dónde, por qué o cómo. Entonces, para mí es importante que sigamos trabajando haciendo esto para seguir avanzando en las etapas del conocimiento. Entender que la boca, hagan lo que hagan, les guste o no les guste, es importante. Hagan pequeño, hagan exótico, hagan equino, hagan rumiante, lo que sea. La boca es importante. Por lo tanto, examínenla una vez al año y que el diagnóstico siempre seguirá siendo el objetivo final del ejercicio clínico. ¿Y por qué digo esto? Porque a todos les debe pasar una consulta, te mando por WhatsApp una placa radiográfica. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuál es la reseña del paciente? ¿Cuál es la anamnesis? ¿Cuál es el problema? Estamos invirtiendo la semiología y es un método complementario, complementa a la clínica. Por lo tanto, a eso es lo que quiero hacer hincapié. El diagnóstico será el objetivo final del ejercicio clínico. Ahora no se me ocurre algo que haya quedado por decirle. No sé, preguntas, por más que les parezcan poco importantes. En un caballo de pura sangre se ata la lengua por luxación del paladar. ¿Cuánto consiste de eso? Bueno, yo, digamos, del velo del paladar para atrás no debería de meterme. Hay un trabajo, y yo creo que el veterinario que más sabe de esa parte es el doctor Cox, sabe más de aparato respiratorio anterior y él ha escrito mucho sobre eso. La lengua mitológicamente se ató porque la lengua tiene un cuerpo muy frondoso que al retraerse empuja ese velo del paladar, que como vieron en la foto está ahí nomás. Y bueno, de hecho, si quieren hacer el ejercicio y le tienen fe a la abreboca, uno puede meter la mano acompañando el dorso de la lengua, y cuando llega a tocar el paladar blando van a sentir que se acaba el mundo porque es como una ciénaga que chupa la mano. Entonces, en realidad, la lengua tiene capacidad de retracción, tiene capacidad de empuje del velo del paladar, y eso estaría rompiendo el sello respiratorio, ¿sí?, de los pliegues palatofaringios que puedan dar unión impermeable al paso del aire. Ahora, la pregunta mía, y que siempre me hago, es: muchos de ustedes seguramente han agarrado una lengua de un caballo. Y hoy, Freddy, hay caballos que tienen una fuerza en la lengua que supera la fuerza que nosotros podemos ejercerle para sostenerla. No digo para traccionarla, porque si no vamos a partir helioides. Por lo tanto, ¿cómo debería de sujetar mecánicamente una lengua para eludir esa capacidad de fuerza y de retracción? Yo pienso, lo único que hago todos los días, como el doctor está todos los días con la mano en el recto, yo estoy todos los días con la mano en la boca y agarro todo tipo de lengua. Y la lengua que es realmente fuerte no se puede sostener. Por más que uno late como late, y si se meten en YouTube van a encontrar grandes maestros de atada de lengua. Está bien. Entonces, hay una parte que tiene asidero científico, ¿sí?, en donde caballos que tienen una posición flexionada de la cabeza, caballos muy temperamentales, con contractura de los músculos que van a unir al aparato torácico, caballos que tienen lenguas muy musculosas, ¿sí?, porque hay yeguas que tienen lenguas musculosas y padillos que tienen lenguas muy flácidas, es decir, es muy variable. Yo pienso, y no sé el resto, y es una opinión, nada más, que para mí
no tiene sentido atar la lengua porque no impide definitivamente que se rompa el sello del paladar blando en el quiasma respiratorio. No me importa la opinión del resto. Yo simplemente la hago en función de... Hoy justamente hablamos con Freddy, que atendimos 2 padrillos, que hay lengua que... Está bien, yo no tengo fuerza, pero hay lengua que uno la va a agarrar y parece que le agarra la pata a un elefante porque no la puede sujetar y el caballo, a pesar de todo, la tracciona. Entonces, mi posición es esa. Hay la lengua es impresionante, porque si pueden hacer esa prueba, o sea, porque el tercio móvil de la lengua, bueno, cualquier boludo lo agarra, lo mira, ahí está. Pero el cuerpo de la lengua es magistral, es súper musculoso, y yo he hecho palpaciones de faringe a través de la boca, y cuando uno pasa con la mano por ahí, ¿no? que entra la fase deglutoria, es una cosa impresionante la hermandad que hay de las estructuras. Y para mí atarla va a ser inevitable. La lengua, y es un desarrollador de patologías, y hay una patología que se llama lengua Lolling, que si ustedes se paran en un codo de vareo y viene un caballo flapeando, y ven que tiene la lengua azul, que la tiene colgando acá afuera, y que viene con la lengua, ¿sí? Como si uno agarra una servilleta con el vidrio del auto y la deja así para afuera, flapeando, eso se llama lengua Lolling. Y cuando llega el tipo ahí que lo va a bañar, uno agarra la punta de la lengua, está fría, helada, esto se va a caer, si la sacuden se cae. Bueno, son mitos que tienen mucha fuerza y que son transmisiones espontáneas en la sociedad que se le dan mucho más valor que a lo que un profesional puede decir. Yo tengo una pregunta. Sí, doctor. ¿Qué proporción de los caballos adultos en algún momento muestran puntas de muela? Y suficiente como para generar lesiones, úlceras. Hay un trabajo, digamos, estadísticamente me parece que a nivel mundial el más grande, un trabajo que se hizo en Reino Unido de 400 caballos. Se juntaron 3 grandes investigadores, uno fue el tutor, fue el doctor Dixon, que es una persona de 75 años, que es el padre europeo de la odontología, y llegaron a la conclusión que dije hoy a la mañana, que dije hoy cuando comencé, que el 85% de los caballos presentaron desarrollo de puntas filosas de esmalte compatibles con interferencias clínicas, es decir, que las manifestaron en algún momento de su vida, ¿sí? Ya sea dejando de comer, con laceraciones, con interferencias en la conducta deportiva o algún otro signo clínico. Ahora, ¿eso es inherente a la alimentación que le da al hombre o es inherente a la especie? Hay un factor predisponente anátomo-fisiológico, pero el desarrollador exclusivo es el proceso de domesticación. Y gracias por la pregunta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo presupongo que la selección natural va a diseñar los dientes y la boca de tal manera para que no haya punta de muela. Exacto. ¿Qué pasa con las especies salvajes de caballo? Bueno, ahí la pregunta está muy buena. En el año 2007 tuve la posibilidad de participar de un proyecto en Estados Unidos en donde se encerraron caballos salvajes, American Mustang. Se seleccionaron 20 caballos que no habían sido tocados nunca por la mano del hombre, y un conjunto de 20 personas examinamos a esos 20 caballos a través de un protocolo diseñado con antelación. La idea era, entre otras cosas, poder definir el paradigma de la boca, es decir, poder anotar los ángulos, los tamaños y las posiciones de los dientes en la naturaleza. Y nos encontramos con bocas y con cascos absolutamente aplomados, con filos que en algunos caballos generaban lesiones, pero que no al punto tal de considerarlos patológicos. Entonces, ese es el ejemplo más claro de que la estabulación hace que el caballo disminuya la utilización de ese superaparato masticatorio y se empieza a generar un superávit en la erupción respecto de la degradación, y cada vez esas puntas filosas de esmalte sean cada año más exacerbadas y cada año más lesivas. Entonces, indefectiblemente, la mano del hombre contribuyó, sumado a los factores predisponentes de la especie, a que se desarrollen estas patologías, ¿no? Pero ¿no se supone que la estabulación también van a comer alimentos fibrosos o celulosa? No, pero la cantidad de fibra está todo calculado, ¿no? Un caballo tarda 55 minutos en degradar 1 kilo de fibra,
¿sí? Y tarda 25 minutos en degradar 1 kilo de alimento balanceado. La cantidad de fibra que un caballo incorpora en condiciones de extensión son incomparables respecto a la de un caballo estabulado, en consideración de peso de materia seca. Es una pregunta sumamente interesante y hoy en día es una pregunta que está en el tapete del estudio porque de la domesticación hay otro paso más que la humanización. ¿Sí? Claro, porque esto es como los defectos que conocen cierta raza de perros. Exacto. O sea, Es lo mismo. del hombre. Es lo mismo. Puedo mencionar otros efectos de la domesticación, como por ejemplo en Colombia hay una estadística de caries altísima porque se usan alimentos con una gran cantidad de melaza y esa melaza se queda pegada en el diente y ese diente empieza a tener patologías que un herbívoro no debería de tener como tal, que las tiene un omnívoro como nosotros. El nene que come mucho caramelo, que come mucho chicle, va a desarrollar una caries carbogénica. El caballo no debería por qué hacerlo y hoy en día lo estamos viendo. Son muchos problemas que van surgiendo por el trato y por el aporte de la especie. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Claro que trabajo con la cabeza de toro, no de caballo, pero me alegro de que se reivindique el paso clínico tradicional. En el caso nuestro, me ha tocado en muchas oportunidades palpación al cubierto, encontrar sobre todo en la faringe cosas indetectables hasta con los medios más modernos. Eso por un lado. Así que es posible, y lo otro es, ustedes usan percusión dentro de los pasos, infección, palpación, percusión. Exacto, y sobre todo en lo que es senos paranasales. No solamente en senos paranasales, porque la percusión está definida dentro del proceso semiológico en odontología humana, ¿sí? Y en el caballo también, es decir, poder golpear instrumentalmente cada diente es un mecanismo sumamente eficiente de determinación de dolor y de movilidad, ¿sí? Y se utiliza muchísimo, sobre todo en el sector anterior de la boca. Yo lo utilizo en todos los dientes. Sí, gracias por la aclaración. Yo pasé el proceso semiológico, pero reivindico, digamos, recuerden lo que vimos en la facultad y por algo estaba, ¿no? Porque a veces un caballo que tiene moco, ¿y cómo suena el seno? Y bueno, y claro y personoro. Bueno, yo no sabría decirle qué frecuencia modular es, pero yo lo que sí sé, que si yo estoy todos los días taca, 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 cuando cae uno y hacen, ahí hay algo raro. Entonces, de la anormalidad, entiendo la normalidad. ¿Sí? Gracias, Horacio. Una referencia anecdótica, hace muchos años tuve que ir a Santiago del Estero, una campaña importante, para realizar un Brahman, que hacía ya meses y meses que venía. Y es de aquí que se nos ocurrió, ya que no teníamos otra alternativa, hacer el tacto, entonces encontrar en la faringe un alambre que sea como leva. Estaba meses y meses trabajando con él. Por eso me refiero a que a veces uno dice, sí, una iluminación, una óptica, pero bueno, en ese caso te había hecho todo y salvó la situación la mano. Sí, totalmente. Horacio, ¿se usa de boca? Sí, pues. Sí, es lo mismo. Sí. Gracias, doctor. O así. Muchas gracias. Bueno, espero que haya quedado la conclusión que le quedó al doctor. Fue un docente mío y uno de los que más énfasis ha hecho en el camino semiológico. Un grato recuerdo de la facultad. Y veo que acá hay gente que hace de todo. Lo veo allá a Dieguito, radiología, al doctor Pigretti, al doctor Freddy. Tengo muchos amigos que hacen de todo. Yo creo que lo que quiero trasladar acá, más allá de que les interesa o no un diente, que a muchos no les interesa un carajo, es hagan énfasis en el diagnóstico. Busquen la causa, sobre todo los más jóvenes que pueden leer y que hoy en día hay muchas cosas para leer, agotemos los recursos, porque les aseguro que muchas veces me llegan derivaciones de profesionales que yo considero de primera línea, que son problemas que con lo primero que se nos ocurre podemos encontrar la causa, ¿sí?
Entonces hurguen, busquen, palpen, muevan, olfateen, usen todos los sentidos y agoten todos los recursos. Y después de ahí, dense por rendido. Y les aclaro, como dice el dicho, que para los científicos la frustración es la puerta de entrada al éxito. Entonces, no se dejen frustrar nunca y continúen a pesar de eso. Gracias. Muchísimas gracias, César. Espero no estar dentro de lo que nombraste último, pero no, nos viene bárbaro y la verdad que es un placer escucharlo y más placer es verlo elaborar la prolijidad y subirse a la camioneta. Te queda bárbaro. Yo digo, no sé cómo hace. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.